Buenos días, queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos a esta nueva clase de su asignatura Historia. En el día de hoy vamos a tratar sobre el arte griego. El objetivo, valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al acervo cultural humano por medio del conocimiento de sus más significativos logros intelectuales, científicos, para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos. Hoy 2 de noviembre, en la unidad 4, tenemos Grecia, la cuna de Occidente, el arte griego y su arquitectura. Los griegos crearon un arte en el que expresaron su ideal de belleza. Este ideal estaba basado en las proporciones, la armonía, el equilibrio, para que las matemáticas tuvieron gran importancia para construir edificios y para calcular las proporciones de las esculturas. Aquí se observa sus máximas representaciones. Tenemos los templos. La arquitectura griega construyó numerosos edificios públicos pensados para la vida de la colectividad. Los edificios más destacados fueron los templos, que presentan una serie de características propias. Se construyeron con grandes bloques de piedra o de mármol. Vemos uno de ellos en nuestra imagen. También hicieron edificios civiles. Además de estos edificios religiosos, los griegos construyeron muchos edificios públicos, destacando principalmente los teatros donde se representaban tragedias, comedias. Construyeron las ágoras o plazas públicas rodeados de pórticos y decorados con estatuas, los estadios para las carreras de los atletas, los gimnasios y las palestras con baños, piscinas y campos de atletismo. Aquí sí observamos, esta arquitectura griega es adintelada, no utilizó el arco ni la bóveda, empleó como elemento sustentante la columna, como material de construcción la piedra caliza, el mármol. En cuanto a su escultura, observamos que los griegos tuvieron como protagonista al ser humano. En ella también se pusieron de relieve la preocupación por la belleza, la armonía y las proporciones. Los cánones fijaron las proporciones ideales que debía tener el cuerpo humano. Por ejemplo, el escultor Policleto fijaba que el cuerpo perfecto debía contener 7 veces la proporción de la cabeza, y el de Lisipo establecía la relación en 8. A lo largo del tiempo, las esculturas griegas fueron evolucionando de manera importante. Así también tenemos la pintura y la cerámica, que la mayoría de las muestras de pintura griega que han llegado hasta nuestros días son las pinturas que decoraban la cerámica. Conocemos también la importancia que tuvo la pintura al fresco, que adornaba las paredes de los templos y edificios públicos para algunas copias romanas. Dentro de sus características vemos que en el siglo VII a.C. la escultura griega adoptaba el hieratismo, la frontalidad, la simetría, las formas geométricas, la claridad e idealización del arte egipcio y asirio. Esta escultura se divide en periodo geométrico, periodo arcaico, perfección clásico, el periodo de difusión. Autores destacados tenemos Girón de Eleuteras, Scopas, Praxíteles en Atenas. Temas de escultura griega: los dioses, escenas mitológicas, básicamente son las más importantes. Aparte, observamos la influencia que tuvo Grecia en el mundo. Pues al comienzo vemos que los fundamentos de esta cultura europea hacia la cultura occidental. Se conoce que el mundo griego es esencial para comprender los fundamentos de la historia de la cultura europea. De la antigua Grecia parte de su existencia política, espiritual, cultural. ¿Sabías que hace más de 2500 años los griegos tenían un sistema político similar al actual? ¿Sabías que hemos heredado ideas, formas artísticas, conocimientos de los antiguos griegos? Pues sí. Tenemos la lengua en la política, la cultura, la ciencia, en el arte y la filosofía. En cuanto a la lengua, vemos la terminología científica, médica y técnica; en la política, la democracia, el parlamento, idea de ciudadano. Pues vemos que en la religión conservó elementos autóctonos, pero identificó dioses romanos con dioses griegos e incorporó mitos y ritos helénicos. El arte romano asimiló ideales estéticos griegos, lo que le permitió desarrollarse notablemente.
En la literatura siguió los géneros elaborados en el mundo griego al traducir muchas de sus obras. La filosofía griega continuó desarrollándose en Roma, por lo que entra en el periodo conocido como helenístico romano. Nosotros observamos aquí, aparte, que su influencia en el occidente, esta cultura en el mundo occidental simplemente es el proceso histórico-cultural iniciado en la antigua Grecia, que percibe y maneja la realidad mediante la razón. Esta racionalidad es común a todos los pueblos que han recibido el legado griego, hasta la conformación de los estados europeos modernos, de los estados que tras ser colonias se han independizado. Occidente es básicamente Europa, América y sus áreas de influencia. En cuanto a la razón y la técnica, la característica más básica del pensamiento occidental es la explicación racional de la naturaleza concebida como lo del distinto al ser humano, de ahí su carácter racional. Esta explicación racional aspira a convertirse en la verdad, lo que conocemos como universalismo a través de las ciencias, incluyendo las ciencias sociales como la historia y la politología. Aparte vemos nosotros en nuestro mapa que la civilización griega se caracterizó al ubicarse en la cuenca del mar Egeo. Por el paisaje montañoso implicó escasez de tierras fértiles y la necesidad de colonizar. Tenía un clima templado y cálido. Posee elementos culturales comunes entre las polis, tales como el idioma e historia común, también la religión, desarrollo cultural, como el valor del diálogo, la forma de organización, se convierte en el legado para la cultura de Occidente. Se dividió en polis, ciudades-estado, cada una con un gobierno y leyes propias, participación política ciudadana, como en su Atenas y su democracia. Todo esto nos deja de legado para la cultura de Occidente, en Grecia, la cuna de Occidente. Pues sonriamos porque todos los días son únicos. Como anexo les dejo un video de YouTube, El legado de Grecia y la Roma a la cultura occidental. Hoy, siendo 2 de noviembre, espero que vean su video en YouTube. Aparte, se acercan los aportes, exámenes, estamos en el segundo quimestre. Estudien, realicen sus actividades, sus deberes, prepárense en todas las asignaturas. Tengan todos ustedes una bendecida tarde.